Demos hoy nuevamente. Te damos gracias por tu amor, por tu tremenda misericordia, Jesús, y te pedimos que hoy abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que podamos comprender y tener la gracia de pedir tu ayuda, Jesús, en cada uno de los escenarios que nos toque vivir hoy día y todos los días de nuestra vida hasta que tú vengas, Jesús. En tu santo y bendito nombre lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Gracias, Señor. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de, vamos a revisar nuevamente el tema de cómo educar a nuestros hijos, que tal cual como les comentaba, es un tema difícil en una sociedad donde todo está opuesta, que está dominada 100% por Satanás, donde en definitiva se han abandonado todos los valores, de alguna forma, muchas de las tradiciones que había y muchos de los valores que la sociedad tenía antes, hoy en día han sido removidos. Todos me escuchan bien, ¿no? ¿Escuchan bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien todos? No, nadie me escucha entonces. Yo te escucho bien, Cristina, ¿Ya? ¿sí? Sí, todo bien, ya. Entonces, hablábamos de cómo educar a nuestros hijos y hablábamos sobre eso, sobre que hoy en día es bastante difícil educar a nuestros hijos, e incluso cuando son adolescentes, más todavía, jóvenes, después posteriormente uno se tranquiliza también, pero en definitiva pueden seguir con conceptos que son en contra de Dios y están opuestos a Dios, y eso hacía una situación muy difícil porque todas las personas, incluidos nuestros hijos y nosotros también, de alguna forma eh, nos vemos influenciados por nuestra identidad, por cómo somos como personas, también por la influencia que tuvimos en nuestro hogar y por supuesto la influencia que hay de la sociedad. Y ese es un rol bastante importante, y la influencia que hoy en día tiene la sociedad es muy importante en nosotros como personas y por supuesto en nuestros hijos y en nuestra familia. Y ahí justamente Pablo Wilson hacía una observación que era importante, que más que educar incluso a nuestros hijos, lo que nosotros deberíamos hacer es hacer familia, es decir, cómo, cómo trabajamos nuestra vida no solamente nosotros como cristianos, sino que también orientados a nuestra familia, que es lo que Dios creó y que tenía los principios básicos, que esa familia tenía que estar primero orientado todo por Dios, y las columnas de esa familia se llamaban los cónyuges y no los hijos, y a partir de los cónyuges efectivamente se armaba toda la estructura con los hijos. Entonces, eso significaba hacer familia. Indudablemente ahí también Alejandra mencionaba, bueno, ¿qué pasa cuando uno de los cónyuges falta? Indudablemente eso cambia completamente la situación, eh, y de alguna forma no está dentro de lo que Dios había establecido, y hace indudablemente mucho más difícil la vida y llevar y educar a nuestros hijos y llevar nuestra vida. Eso hablábamos en términos generales, y también hablábamos del cambio como la sociedad fue cambiando, y entonces poníamos una especie de ejemplo de lo que hoy sucede en la sociedad en la que estamos, que está en contra de los principios de Dios, y que básicamente los, la sociedad que hoy tenemos está representada por estos tres, entre paréntesis, adultos jóvenes, ¿ah? En el cual se mencionamos, todos lo ven, ¿no? La imagen, ¿sí? ¿Todos ven la imagen? ¿Me pueden confirmar si ven la imagen?
Yo sí, Cristian. ¿sí? Entonces Sí, está las visible. tres imágenes que representaban, una es que decía, yo soy una víctima, todo todo está en contra mí, yo en contra mío, yo acá soy una víctima de la sociedad y que esto empezó en la década de los 70, 80. Después, en la década de los 80, 90, empieza y a principio, sí, 80, 90, yo tengo derechos, todo era derechos, todo se fue masificando, y esto es un tema a nivel mundial, no solamente en Chile o en Argentina, sino que en todo el mundo lo que valen son tus derechos, hemos abandonado todo el concepto de los deberes y eso dio como consecuencia una sociedad que hoy en día ya todo es culpa del otro. ¿M? Antes, hace 50, 60 años, cuando las personas echaban la culpa al otro, por ejemplo, uno se iba del trabajo, el problema era mío porque yo no sabía adaptarme a una empresa. Hoy en día no, todo es culpa del otro, es decir, la empresa a mí me trata mal, todos me tratan mal, por lo tanto, nada es mi culpa, todo es culpa de los otros. Y así vamos por el mundo. Incluso, por supuesto, se ven los políticos, todo es problema del otro, todo es la oposición el problema, nosotros hicimos un excelente gobierno, está todo bien, ¿ah? Y todo fue culpa de nosotros. Y eso es una cosa que se ha generalizado en nuestra sociedad, donde todo termina siendo siempre culpa de los otros. Es un poco lo que hablábamos y entonces en base a eso está claro que si esta sociedad está en manos del maligno, está en manos de Satanás, la solución no pasa por los políticos, no pasa porque un gobierno va a mejorar, sino que pasa porque nosotros nos aferremos a Dios y nuestras vidas estén consagradas a Dios y busquemos la meta que es llegar a la altura del varón perfecto y seguir las pisadas de Jesucristo. Es un poco lo que habíamos hablado el día martes y de eso hablábamos con respecto a la sociedad. No sé si hay algo que ustedes quieran comentar o algo en base a lo que estuvimos hablando el día martes, algo quieran reforzar o algo quieren aportar o alguna consulta, algún comentario sobre eso. ¿Mm? ¿No? Ningún comentario sobre todo esto que estamos hablando. Y entonces, la pregunta era, bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestra vida? Y hablábamos que nuestro objetivo de vida era llegar a la altura de Jesucristo y en eso tenemos que concentrarnos, ¿no? Y entonces, también mencionábamos que con respecto a lo que significa, con respecto a lo que significa cómo educar a nuestros hijos, también hablábamos de tres aspectos. Uno son los principios de Dios y su crianza, que eso teníamos que tenerlos absolutamente en el día a día. Eh, Segundo, como cristiano, llevar mi cruz diaria. em, y cómo compatibilizábamos esto y también en este educar con nuestros hijos tiene mucho que ver y hay una fuerte relación con lo que son nuestros cónyuges o prójimos que están parientes, incluso que viven junto con nosotros, y por supuesto el tema de finalmente esta interacción que vamos a tener con nuestros hijos. Todo esto tenía relación y esto era cómo aprender a vivir esto. Pero si tomamos todo esto y decimos ya, ¿cómo tenemos que vivir? ¿Cómo tenemos que vivir esta vida para educar a nuestros hijos? El objetivo era justamente cuál era nuestro objetivo de vida y eso lo teníamos en 2 Timoteo 4:7. Ese era nuestro objetivo y decíamos, bueno, ¿qué pasa
en la mayoría de nosotros, en 10 años más, 20 o 30 años, cuando lleguemos, cuando estemos ya casi listos para partir del punto de vista de la muerte física, habremos llegado lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 4:7, y eso era una muy buena pregunta y deberíamos hacernos el análisis si estamos preparados para eso, si estamos preparados incluso para la muerte. ¿Mm? No sé qué les parece. Leamos 2 Timoteo 4:7. 2 Timoteo 4:7. ¿Alguien puede leerlo? ¿Lo tiene alguien? 2 Timoteo 4:7. ¿Dulce mía? Ya, por favor. 4 Timoteo, 2 Timoteo 2 4, Timoteo 7. Sí, cuatro acá siete. está. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Amén. Entonces, eso estamos, y si mirábamos y preguntábamos también, si miramos hacia atrás y miramos nuestra vida, podemos decir que hemos peleado la buena batalla o hemos dejado puros ejemplos de carnalidad, o realmente hemos dejado un ejemplo y una huella que tiene que ver con el vivir como cristiano, y que nuestros prójimos, los que nos rodean, pueden decir, sí, este es un ejemplo de cristiano, ha vivido el proceso de la cruz diaria, ha, ha sido santificado, y el Señor efectivamente tiene preparada la corona. Y ese es un tema que todos nosotros deberíamos analizarnos y decir, ¿qué estamos dejando como huella? ¿Qué estamos dejando una vez que muramos? ¿Mm? Una vez que muramos, que muramos físicamente. Y entonces, frente a eso, justamente, y ayer también estaba orando la Dulce en relación a eso, la pregunta sincera, ¿eh? ¿Ustedes tienen miedo a la muerte? Cuando Gran piensan en la muerte, pregunta. Mm, ¿Mm? Gran ¿Cuál es, pregunta. cuál es Sí, la pregunta? no, la verdad que no. Es muy desafiante pensar que si uno se va a morir, nadie piensa que se va a morir, pero eh, la idea es que no ninguno lo vea como con una confianza. Pero miedo, o sea, miedo que ese pensamiento lo invada a uno, al menos aquí, No. no me llega así, esa preocupación. La verdad que desde hace mucho tiempo, desde que conocí al Señor, eh, igual no lo veo como con un encuentro, es como que me voy a encontrar con Él, po. Eso es como lo veo yo, pero, o sea, no quiero así que piensen que uno es como medio, como un poco sobrado. No es eso, pero es como un encuentro que uno va a tener con Dios y cuando se ve otras personas que no son creyentes y tienen miedo o que tienen una fe distinta, uno palpa que Dios que le hace falta, que Cristo le hace falta. Pero eso, Amén. Súper lindo, Sí, buena observación. sí. ¿Qué piensa el Yo resto? ¿Conoce? también, yo también coincido con Pablo en dos cosas. En que para mí no es, aunque no soy muy joven, soy más bien viejita, no es tema la muerte, ¿ah? Nunca me pongo en el escenario de la muerte porque no la siento cercana. Y en segundo lugar, yo también coincido con Pablo que no es para mí el pensarlo, ahora que lo pregunta, una cosa que me atemorice, al contrario, sería liberadora. Pero en la medida en que yo voy entendiendo esto que comentamos los martes y los domingos, me preocupa más
tema de que la muerte es el fin de las oportunidades para purificar mi corazón y luchar bien la lucha para tener la oportunidad de reinar con el Señor. Y es como bien decía Pablo, una posición media sobrada, ¿sí, no? Media como jactanciosa, pero en el sentido que nosotros solo por gracia podemos alcanzar a purificarnos. Entonces me gustaría que este tiempo que me queda, aprovecharlo bien. Y en ese sentido me gustaría retrasar un poco el momento de la muerte para alcanzar la purificación que mi Señor me logre dar. Amén. Sí, mire, en el caso mío yo puedo decir que he tenido dos estados, ¿ah? En el cual, por ejemplo, cuando yo hasta los 35, 40 años, y también uno entiende porque es más joven, el pensar en la muerte, o por ejemplo, cuando pensaba más que eso, más que la muerte, yo pensaba en el tema de la venida del Señor. Entonces, si la venida del Señor, cuando yo tenía 35, 40 años, hasta los 35, 40 años, y antes también, por supuesto, decía que, claro, en 10 años más, porque se decía que de repente iba a llegar el Señor, entonces era como una sensación que no había logrado, como que no lograba los objetivos, no lograba un poco los objetivos de mi vida, ¿ah? De incluso en ese entonces de tener un hijo y de cumplir los objetivos de la vida. Y eso, con el tiempo, me fue entendiendo que mis objetivos en la vida no era el Señor. Mis objetivos de la vida era tener hijos, tener una familia, ser un profesional. Ahí estaban mis tesoros. ¿M? Ahí estaban mis tesoros puestos. Con el tiempo me pasó un tema que hoy indudablemente vivo, es que si muero mañana, gracias a Dios, si mañana me pasa una enfermedad, maravillosa enfermedad porque algo el Señor me quiere mostrar, si mañana si vivo 20, 30 años más, gracias Señor. Y incluso, por ejemplo, también me he preguntado lo que plantea Inge, pero dije, Señor, tú lo sabes, tú lo sabes, dispuesto estoy a vivir lo que tú quieras, Señor. Por lo tanto, eso en definitiva un poco lo que yo hoy en día vivo, pero eso es un poco la experiencia que puedo decir. Pero lo más importante, entendí eso, es que si de alguna forma uno no está diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, pero 100% en el fondo del corazón. Es decir, tengo que ver dónde tengo puestos mis tesoros. ¿Dónde están puestos mis tesoros? Esa es la pregunta. ¿Se dan cuenta? Y cuando uno conversa con los cristianos, con la mayoría de los cristianos, uno se da cuenta que sus tesoros están puestos en que su hijo termine, que su hijo esté bien, eh, en que, en que de alguna forma, bueno, si tengo un hijo con algún problema, uy, ¿quién lo va a cuidar? Esos son los tesoros, en definitiva. Y esos son los tesoros que tengo. Y eso un poco uno tiene que ver cuáles son los tesoros. Y si efectivamente tengo miedo a la muerte, también tengo que entender cuáles son mis tesoros, dónde están puestos mis tesoros. Eso es un poco lo que uno debería ver como cristiano, no sé qué les parece. Mm, sí. Yo creo que, pero sí es importante, yo creo que sí es importante hacerse esa pregunta. Señor, si tú mañana me llevas, ¿puedo decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo? ¿Puedo decir, he corrido la carrera, he llegado a la meta, he peleado tu batalla? Ese es un poco el desafío que tendríamos que tener como objetivo. Yo eso no lo tenía claro hace 5 o 6 años, indudablemente, pero eso fui entendiendo y decir, Señor, ese es maravilloso, esas palabras ocultas que tiene el apóstol Pablo, es maravilloso.
Yo nunca lo había entendido. Lo importante que es eso es, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He corrido lo que tú querías, Señor. La pregunta es, ¿hemos corrido lo que el Señor quería? ¿O miramos atrás y son corridas de nuestra propia identidad solamente? Es un tema que tenemos que preguntarnos, no sé qué les parece, como cristianos. Y esto no Como tiene dice nada el que ver mismo con la apóstol, salvación, ni mucho menos, ¿ah? Es decir, esto no mm, tiene, una salvedad que hago, no tiene nada que ver con la salvación. Es decir, está clarísimo que la salvación es incuestionable en este aspecto. ¿Se dan cuenta? No estamos hablando de, de salvación, ni mucho menos. Es decir, se dan cuenta que estamos hablando de llegar a, ¿o no? No sé, creo que para todos está claro eso, ¿no? ¿Sí? como Perdón, dijo el ¿algo? apóstol Pablo, también le decía, dijo correr legítimamente. ¿Ya? ¿Cómo corremos también? ¿Cómo corremos? Si corremos eh, legítimamente, dejándonos guiar por Dios, o corrimos a nuestra forma, ¿ya? A nuestro parecer. Porque no en todas las oportunidades eh, corrimos con la guía de Dios. A veces uno se enceguece y piensa que uno está haciendo la voluntad de Dios y no, po, está haciendo su propia voluntad. Entonces hay que correr legítimamente, es importante hacer la voluntad de Dios y hacerla un día a la vez, un día a la vez, hacer las cosas como Dios quiere un día a la vez, porque todos los días son distintos. Amén. Así es, justamente. ¿Mm? Ya, no sé si hay algún otro comentario. ¿Qué piensan ustedes? No sé si, ¿qué piensan? Astrid, Sole, Dulce Mía, no sé qué piensan sobre la muerte y sobre esto de llegar y decir, Señor, he corrido, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué piensan? Eh, yo creo que está claro para mí que si yo le pregunto eso al Señor, lo que tú decías delante, no, no estoy lista. Amén. Súper lindo, ¿ah? Lo que está planteando Dulce es sumamente importante. Es sinceridad frente a Dios y decir, Señor, ¿cómo hago para estar listo? Por Pero eso, Cristian, ¿sí? Perdón, porque, para terminar, por eso dale, es que la mayoría de los cristianos no se hacen esta pregunta. ¿Se dan cuenta? Señor, ¿estoy listo? ¿He vivido como tú quieres que viva? No se hace la pregunta. Nadie se hace la pregunta. En la iglesia casi nadie se hace la pregunta. No, el Señor va a cumplir, el Señor va a cumplir la promesa porque el Señor es poderoso. Tiene que ver eso con que yo oriente mi vida a Dios y diciendo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Estamos llenos de ejemplos en la Biblia, llenos de ejemplos en la Biblia donde no alcanzaron la meta. Llenos, para eso está la Biblia, está llena la Biblia de ejemplos de no alcanzar la meta. El rey Ezequías, David, con todas las cosas que Dios no quería para su vida, el pueblo de Israel, está lleno de ejemplos. El caso de Moisés está lleno de ejemplos de decir, oye, yo quería algo para ti, quería algo glorioso para ti, y sin embargo, por tu testarudez, no llegaste. No se cumplió lo que yo quería. Desde Adán comienza. El Señor no quería, porque si no sería incoherente
de que Dios quería que el hombre pecara, ¿no? Hombre, Dios no quería que el hombre pecara. Por eso le da la decisión para que él tome la decisión. Y eso nos pasa a nosotros permanentemente. Dios no quiere que nosotros pequemos. ¿Se dan cuenta? El caso de Jacob, lleno de ejemplos. Dios no quería eso. Dios quería que el mayor que el mayor sirviera al menor. El primogénito era Jacob para Dios, pero lo tenía que hacer él en su tiempo y en su forma, y no al estilo Jacob. ¿Te cuenta? Entonces, está lleno, la Biblia está llena de ejemplos. ¿Mm? Ya el tema de Saúl, está lleno. ¿Mm? Ya, perdón, pero eso, Inge, sí, ibas a mencionar. Ah, sí, yo quería también destacar que Pablo, eh, como llegó a la meta, él previamente tuvo una reflexión también que decía, tengo esta lucha contra esta ley que no puedo hacer lo que yo quisiera hacer. Quiere decir que él estaba tal vez en momentos como estamos nosotros Así ahora, es, luchando la batalla, peleándola. así es, Y así es. después él dice, en la mitad dice, todavía no lo he logrado, pero me acerco a, me voy acercando a, Así es. ciertamente dejando lo que queda atrás y mirando a la meta. Y luego, al final de sus días, dice, lo he logrado, he peleado la buena batalla. Entonces, para tener nosotros un aliciente también, que así como, como Pablo lo logró con la ayuda de nuestro Jesús, nosotros lo podemos. Estamos en quizá en el momento más difícil en donde Pablo dice, no puedo hacer lo que quiero hacer, ¿no? Amén, amén, sí. Lo que no quiero hacer, eso hago, absolutamente. ¿Mm? Amén. Ya, esto es súper lindo porque efectivamente es lo que Pablo alcanzó, el apóstol Pablo alcanzó, y por eso la maravillosa gracia y misericordia de Dios en ese aspecto, y que Amén. también nosotros podemos claramente llegar. ¿Mm? Así que por lo tanto, en eso podemos claramente llegar y es el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Por eso esa revelación de haber escrito eso es una cosa maravillosa, porque hace realidad algo que durante años creímos que no era realidad, que no era verdad, incluso creíamos que no era posible, porque claro, lo veíamos con los ojos humanos, y con los ojos humanos no podemos llegar a decir eso, he peleado la buena batalla, he corrido, he alcanzado la meta. Eso con ojos humanos es imposible decir, súper, súper bueno. ¿No? ¿Sí? Amén. Eso, súper, súper lindo eso como observación. No sé si hay alguna otra observación más sobre eso, ¿no? Ya. Entonces, sabiendo que ese es nuestro objetivo, sabiendo que cuando lleguemos a a nuestro término de nuestra vida física, esperando que lleguemos antes a nuestra muerte de nuestro yo espiritual, de nuestra muerte en el sentido espiritual, de nuestra muerte de nuestro yo, antes de eso, eh, el tema de crear familia tiene que ver con este objetivo, de como cristiano llevar mi cruz diaria en la familia, en el hogar, en el día a día. ¿Sí? Y entonces en Romano, y que es cómo educar a nuestros hijos, en Romano 12:20, que lo hemos conversado, lo podemos leer en Romanos 12:20. En ¿Lo Romanos leo? 12:20, por favor, Dulce. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
Amén. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de Ah, comer, si tu dale de beber. ¿Mm? ¿Sí? ¿Perdón? no, no, pensé que había que leer el otro. Ah, Sí. No, ascuas de fuego montañerás sobre su cabeza. Ahora, lo maravilloso de esto es que esto está escrito en Isaías originalmente. Está puesto en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo lo toma del Antiguo Testamento, porque no era, era casi imposible, era sumamente difícil de entender eso en el Antiguo Testamento, y se hace realidad cuando Jesucristo viene. ¿M? De que nuestro enemigo, por eso los enemigos serán los de su propia casa, los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y eso era, y eso es hacer familia. Y eso es hacer familia. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos familia con esto? Como Pablo Wilson decía, más que educar a nuestros hijos, es cómo hacemos familia. ¿Y cómo hacemos familia? ¿Cómo se relaciona esto de hacer familia y el enemigo del hombre? ¿Cómo creen ustedes qué relación tiene esto de hacer familia y, y el enemigo del hombre? Si Yo creo tuviera que hacer hambre. familia es mucho, prestar mucha atención y invertir tiempo y deseo de conocer con quién estamos, quiénes somos, de prestar mucha atención a esas cosas, porque esos detalles marcan una diferencia. Muchas veces uno es muy individualista, es muy como, se enfoca mucho en lo profesional, en lograr cosas para afuera y no invierte mucho tiempo en conocer con quién uno está, po, y en aquello que supuestamente uno se está sacrificando. A veces el rol de proveedor para el hombre le juega en contra, y, y pensamos que, claro, con cosas o llenando o cubriendo necesidades, ya cumplimos el rol. Y no, no es así, po. No es así. Hay que darse el tiempo de conocer a nuestra esposa, a los hijos, y no, y poder, digamos, generar confianza. Porque no, muchas veces, claro, somos padres, somos esposos, todo, pero no confían en nosotros. Y Amén. eso Súper buena es observación. primordial. Así es. Súper bueno. ¿Qué piensan sobre eso? ¿Algún otro comentario sobre eso? ¿Qué piensan? Sí, eso que dice Pablo es primordial, como dice. Lo primero, Ahora, súper bueno, sí, absolutamente generar, conocernos, generar confianza. Y eso habitualmente cuando uno dice conocernos y generar confianza, significa conversar, significa conversar. Pero cuando uno intenta conversar, tu hijo, tu cónyuge, depende, o el familiar que sea, depende de cuán herido esté con tu actuar, te va a echar toda la culpa y te va a decir, no, pero es que por esto, por esto, por esto. Entonces es súper difícil de conversar y tener confianza si alguien te echa la culpa, indudablemente. Porque yo voy a reaccionar y voy a decir, no, pero qué y voy a empezar a justificarme, ¿o no? Por eso es que la confianza y el conocernos no puede llegar si primero no tomo mi cruz diaria. Si primero yo no me humillo, ¿te das cuenta? Si primero yo no me quedo callado. Y eso por gracia de Dios. Porque si por A o por B mi hijo, y hablábamos incluso,
Si nuestro hijo está lejos de los caminos de Dios, no importa el padre o la madre que haya sido, siempre siempre vas a tener la culpa de todo. Es Si lo cierto. amaste mucho es porque lo sobremimaste. Si lo amaste poco o lo corregiste, fuiste muy duro y estoy traumado porque fuiste muy duro. Si le diste muchas cosas, lo mimaste y por eso yo soy débil. Si le diste muy pocas cosas, estoy traumado porque me dio muy pocas cosas. Donde sea. Entonces la pregunta, bueno, ¿qué hago? Si me es difícil conversar, ¿por qué me es difícil conversar con mi cónyuge, con mi hermano, con mi pariente, con mis hijos, por supuesto? Si me echan casi toda la culpa a mí. Entonces, la única forma de romper ese círculo vicioso, en definitiva, que termina en discusión, es cuando yo digo, Señor, dame un amor verdadero por mi hijo, por mis hijos, por mis cónyuges, por los que me están cerca mío. Y entonces, cuando me atacan y me dicen todas estas cosas, uno tiende a reconocer y pedir perdón. Si no, es sumamente difícil. ¿Cómo cómo pido perdón de incluso algo, de incluso algo que yo sé que no fue así? Pero para él sí lo es, para ella sí lo es. ¿Qué hago ahí? Buena pregunta. Yo entiendo que no fui y que cumplí los principios de Dios, incluso, por ejemplo, con la educación de mi hijo, pero sin embargo él cree que fui un abusador o que fui un exceso o que tuve excesos por aburrir. ¿Qué hago frente a eso? Tu pregunta súper concreta y práctica, pero ¿ah? ¿Qué hago? ¿Qué piensan ustedes? Pedir ahí, Cristian, tal vez perdón sobre lo que causé en él sin haberlo querido, Así es, porque ese es uno de los casos que también me está tocando vivir. absolutamente. Absolutamente. Es pedir perdón por amor a quién? A mi prójimo, por amor a Dios. Amén. A pesar de que incluso yo puedo entender de que sabes que el exceso que hice no fue. Eso es si tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda en el altar, ve, arregla la cosa y después vuelve. Eso es. Entonces, y recién entonces, puedo llegar a esta instancia de conocernos y tener confianza, si no antes no. Porque solo por gracia de Dios, frente a lo inculpado, que incluso es injusto, yo puedo quedarme callado y pedir perdón. Solo por gracia de Dios, porque eso no es posible. No sé si se dan cuenta que eso es imposible. Si alguien viene y te dice todo y uno tiene claro que, oye, viejo, escucha, tal vez podría haber sido que yo no dije un poco bien las cosas, pero ¿me entienden? Y te hacen una cosa así de grande, de problema, que fuiste por esto, por esto, por esto, por esto, todo, todo. Y me dice, viejo, que dos cosas y pasó todo esto. Y dije, Pero bueno, en otros eso es. casos no es así, pues. En otros casos no es así. En otros casos no es así. Por supuesto, pero es decir, lo que pasa que, miren, a ver, si yo fui un golpeador, es súper fácil reconocer que fui un golpeador. Porque es lógico, fui un abusador, ¿me entiendes? Fui un golpeador. Lo difícil, si yo fui borracho, es súper fácil reconocer que fui borracho. ¿Se dan cuenta? Si yo abusé de mi autoridad en forma excesiva y todo el cuento, ¿me entienden? Y eché a mi señora, la eché de la casa, o a mi marido, le pegué unos gritos terribles, o qué sé yo, fui. Es súper fácil entender que soy un abusador.
el tema, que es mucho más difícil de entender, y reconocer y ser sincero frente a Dios, y reconocer que yo tengo que humillarme cuando he sido moderadamente un buen padre, un buen marido, una buena mujer, un buen cónyuge. Es un poco más difícil. ¿Se dan cuenta? Es más, o cuando empiezo, y hoy en día, por ejemplo, viviendo como estoy viviendo, estoy corrigiendo eso. Ya no soy violento, ya no respondo fuertemente. Entonces, bueno, sin embargo, digo una cosa tan pequeña como esta y genera un caos enorme. Es como que uno dice, oye, pero ¿cómo? El Señor te está probando, el Señor te está enseñando ahí, está probando tu fe, está probando tu humildad, por eso aprended de mí, está probando tu mansedumbre, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestra alma. Eso es en términos prácticos lo que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Me cuenta? No sé si se ve un poco esa diferencia. ¿Qué les parece? No sé si ven esa diferencia que de repente, porque a uno le pasa que como cristiano empieza a cambiar su forma de actuar y frente a pequeñas situaciones siguen existiendo cosas que, oh, y uno dice, pero viejo, pero yo dije, que no dije nada. ¿Ah? Incluso había una cosa por ahí que decía, que decía, lo hacía para la mujer, pero no importa, uno lo puede hacer para el hombre. Hay tres cosas por las cuales te peleas con tu señora o que te peleas con tu cónyuge o con tu hijo. Por tres causas. Porque dices sí, porque dices no o porque te quedas callado. Te peleas por esas tres razones. Entonces uno dice, bueno, no tengo, incluso empieza a ocurrir un tema, bueno, ¿cómo actúo? Y eso es porque el Señor te está llevando a un proceso de dar gracias a Dios por todo y de que el Señor va a hacer el proceso en la vida de tu prójimo. Entonces ahí, cuando esas situaciones ocurren, tengo que pedir perdón igual porque es un proceso de purificación de mi vida y que por supuesto genera aguas sobre mi prójimo. Y posteriormente hay cambios. No sé si eso, no sé si alguien lo está viviendo algo semejante, pero no sé si les ha pasado. Un poco haciendo esa diferencia. ¿Ah? Y Yo, entonces la yo, pregunta, particular, yo por- particularmente no he pasado por esa situación, pero un cercano mío, un hermano mío, es como un patrón que se repite igual porque eh, han tenido, no han administrado bien su casa. El tema es cómo administrar las relaciones. Y, y claro, o sea, después viene el análisis de qué pasó, qué faltó. Y claramente falta sabiduría. O sea, no hay claridad, digamos, de cómo actuar frente a los conflictos y al final termina el matrimonio en sí termina dañado. Y claro, o sea, después de que ocurre la ruptura y después de lo que del, del trauma de que uno de los cónyuges se vaya de la casa y todo eso, viene el análisis y, y al final la única salida es el Señor. Y, y cuando una persona no conoce a Cristo y después Dios le hace pasar por esa situación, y yo bueno, como un hermano de sangre, yo le digo que al final de cuentas es el desierto que Dios
lo quiere llevar para poder, por último, salvar su alma. Pero hay cosas que solamente Dios puede restituir y el perdón existe. Ahora, ahora es como después se retoma una relación y cómo Dios hace ahí, pero todo el asunto de cómo uno trata o cría a los hijos o cómo uno trata a los hijos, si hay conflicto, trae al matrimonio consecuencias fuertes a veces. Y bueno, yo espero que este trato que, por ejemplo, está teniendo mi hermano pueda tener un final en que Dios pueda mostrar misericordia y gracia con él. Porque insisto, cuando uno no está en Dios y no actúa aplicando sabiduría de Dios, el enemigo se ensaña pero completamente. Y yo le explicaba el otro día a mi hermano que uno ve cómo edifica la casa, ¿no? Y el edificador, según lo que recomienda el Señor, tiene que excavar, excavar, excavar hasta llegar a la roca. Es la única forma en que nosotros podamos tener un cimiento firme ante lo que se viene después, porque todas las casas pasan por la prueba. Pero el que no Estoy de está acuerdo. firmado en la roca cae. Mm. Entonces, hay que ser muy sabio y prudente porque el Señor lo define así. ¿A qué voy a comparar? ¿A qué lo voy a comparar? A un hombre, ¿cierto? Sabio y prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces, ese desafío está para nosotros, para los que Amén. estamos o pretendemos estar en la roca. Así es. Eso. Amén, justamente. Y ahí, como plantea Pablo Wilson claramente, el tema tiene que ver con el perdón y con el arrepentimiento, con el perdón a Dios y con el perdón a nuestros prójimos. Eso es sumamente fundamental. Si no, nunca se va a poder lograr. Es decir, la única forma de curar un poco, de ayudar en la cura con las aguas de fuego, eh, de ayudar en la ayuda a nuestro prójimo es mediante el pedir perdón y el arrepentimiento. Es decir, eso es absolutamente clave. Si eso no existe, si eso no ocurre, no hay, es sumamente difícil, porque Satanás siempre va a tener algo en contra, siempre, y Satanás va a usar ese don. Tal cual como dice Pablo Wilson. Yo trato de acercarme a Dios y Satanás lo usa en contra. ¿Mm? ¿Sí? Súper bueno, sí, absolutamente. No sé si hay algún otro comentario sobre eso. Y finalmente, para ir un poco cerrando, es decir, el punto 4, nuestros hijos, hacer una diferencia por edad. ¿Mm? Es decir, a medida que nuestro hijo va creciendo, acuérdense que el educar a nuestros hijos siempre tiene que ver, tiene que tener, va junto el temor y el respeto. No existe educación sin temor, eso no existe. Es decir, el temor siempre está relacionado con el respeto. Si no, nuestro hijo se transforma en un tirano que habla cuando solamente te necesita. Y eso hoy en día así es el joven. El joven no se comunica contigo, está permanentemente aislado en su mundo y solamente se comunica cuando necesita plata, cuando necesita algún favor tuyo. Entonces ahí se comunica. Pero eso es un tirano. Y en definitiva se ha transformado en un tirano. ¿Por qué? Porque no existe ni temor ni respeto. Y el temor y el respeto van relacionados con las consecuencias. ¿Mm? Si yo no tengo consecuencias, es difícil de que tenga temor. ¿Sí? Si yo hago lo que quiero y sigo teniendo los mismos beneficios, indudablemente continúa así. Sería muy gil de que tengo los mismos beneficios haciendo lo que quiero. Es decir, no podría ser. Entonces, eso continúa. ¿Ah? Y por eso un poco es decir, acá los 4 puntos que tienen que ver con las consecuencias. Un poco cuál es la mala conducta, esto ocurre ya en los adolescentes, cuál es la mala conducta, hacer una advertencia,
y si efectivamente se hace advertencia, eh, se debe cumplir la advertencia. Es un tema que también nos cuesta mucho, de repente damos, indicamos o decimos, mira, hágase esto, pero sin embargo después no llevamos las advertencias, no las llevamos a la práctica, sino que nos arrepentimos, somos más blandos. eh, y Dios es así, se aplica la consecuencia. Y la consecuencia, las consecuencias, es decir, lo que siembro yo cosecho, indudablemente de uno debe ser inflexible, porque eso es así en la vida, y la Biblia claramente lo que dice, todo lo que yo sembrare también cosechará, todo lo que el hombre sembrara, eso también lo cosechará. ¿Ya? Hay que explicar indudablemente por qué hay consecuencias, y tenemos que ser comprensivos, finalmente tenemos que ser comprensivos y comunicativos. Pero sin consecuencias es imposible que un joven entienda un poco el cómo vivir. Y ahí, en este aspecto, es bastante difícil a sobrellevar esto. ¿No? Y principalmente cuando el joven tiene la edad entre los 18 y los 20, 25 años, donde es el peor periodo un poco del adolescente. Después también puede continuar rebeldía, pero ya es en menor instancia. Eso un poco lo que teníamos para hoy. No sé qué les parece, no sé qué les parece sobre este comentario de ahora, sobre todo lo que hemos conversado. ¿Algún comentario, alguna observación también ya para ir cerrando? ¿Algo que les ha llamado la atención o algo que quieran complementar? No, yo quisiera, por último, como tú, tocas el tema de la edad y todo, eh, muchas veces los padres después se vuelven como temerosos de los propios hijos, que ¿Cierto? tienen miedo que se vayan, que tienen miedo de que reaccionen de una mala manera y como que se invierten los roles. Entonces hay que tener mucho cuidado y claridad y de cierta manera estar en el Señor porque eh, por el temor, al final a veces por temor el hijo termina gobernando la casa. Y yo he visto casos de cosas insólitas, donde padres, por ejemplo, le compran la planta de marihuana, le tienen la planta de marihuana en la casa para que el niño no salga a la calle a comprar a los barrios malos droga y prefieren tenerle la droga en la casa y se la cultivan y todas esas cosas, cosas de ese tipo. Entonces, Mm. es pero muy común el tema de que se trastocan valores y se traspasan muchos límites por ser, eh, por ser consentidor de los hijos y por tener temor de los hijos. Eso que les cuento es algo que ocurre en muchos hogares que no son cristianos y, y que le hace falta mucho un Dios en realidad. Usted le falta Cristo para poder tener una crianza sana de los hijos y aunque sea a lo mejor, aunque la corriente de este mundo apunte para el otro lado, hacer las cosas de una manera sabia. El tema de no tener temor y de poner las cosas en su equilibrio y en su lugar es muy importante. Amén, absolutamente. Toda la razón, Pablo. Así es. Y justamente es poner las cosas en su equilibrio. Y eso es justamente lo difícil, ¿no? Porque uno no tiene que ser ni muy duro ni muy blando. Es justamente lo... Por eso es que la sabiduría de Dios, por eso ahí necesitamos los principios de la sabiduría de Dios, como estamos mencionando. Claro, absolutamente. ¿Algún otro comentario, alguna otra observación sobre esto? No, ¿No? ¿No? Bueno, eso justamente. Pero Astrid ahora parece que no está. Por tu Saldevil, pero no. Astrid para orar, no, ya no estamos, ¿sí? Está muteada. Mejor que Astrid quiere orar, pero no.
Ya, si no, Pablito, ¿podríamos llevar en oración para cerrar el día de hoy, por favor? Amén, amén. Gracias. Amado Padre Celestial, te agradecemos nuevamente por esta jornada de estudio, Señor, donde eh, podemos, Señor, preocuparnos, Señor, de poder hablar temas que son difíciles, Señor, que que no son cómodos, Padre. Sin embargo, nos edifican, nos sirven, Señor. Ponemos nuestra vida, nuestra mentalidad en tus manos, Padre, pidiéndote primeramente perdón por nuestras debilidades, Señor, por nuestra imperfección, por nuestra falta de sabiduría, Señor. Y queremos, Señor, que tú puedas alcanzarnos, Señor, con tu gracia y tu perdón y cubrir todas esas cosas, Señor, que a lo mejor de manera imprudente, Señor, hemos hecho o dejado de hacer como padres, Señor. Así que te pido, Padre, que tú puedas bendecirnos, Señor, y poner tu mano en nuestra paternidad, maternidad, Señor, y obrar, Señor, a favor nuestro, sabiendo que nuestros hijos, Señor, también son almas y te necesitan a ti, Padre. Permite, Señor, que nuestro actuar, Señor, sea un puente y no sea un escollo para poder llegar a tu conocimiento, para que nuestros hijos puedan llegar a tu conocimiento, Señor. Te pedimos eso, Señor, y ayúdanos, Señor, a poder ser ministros competentes de este nuevo pacto con Cristo, Señor, y poder alcanzar, Señor, a nuestros hijos, Señor, y que ellos puedan conocerte a ti, Padre, a través de nuestro ejemplo. Permite todo esto, Señor, y ayúdanos, Señor. Perdónanos también, Señor. Así que te dejamos toda esta oración delante de ti para que tú puedas obrar, Señor, resueltamente por medio del Espíritu Santo, Señor, en nuestro hogar. Te lo pedimos, Señor, humildemente. Gracias, Señor. Para ti sea la gloria, la honra, el poder, por todos los siglos y para siempre. Amén. Amén.